Amén. Nos dice el ángel del Señor Jesucristo que nosotros tenemos postrero. Despierta ya, que es el día postrero. Con nosotros el reverendo William Soto Santiago. Muy buenas noches o buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y así ver el tiempo en que estamos en el programa divino. Quiero leer en el libro o Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos 23 en adelante, donde dice: respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis mandamientos, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es la voz del Espíritu Santo en la Iglesia del Señor Jesucristo. La voz del Espíritu Santo en la Iglesia del Señor Jesucristo en los postreros días. La voz del Espíritu Santo en la Iglesia de Jesucristo en los postreros días. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Me disculpan la garganta, está un poquito afectada, pero está un poquito ahí desafinada. Nuestro amado Señor Jesucristo prometió que enviaría su Espíritu Santo y guiaría a su iglesia, y la promesa de la venida del Espíritu Santo conforme a Joel, lo cual cita San Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 14 en adelante. El día de Pentecostés recibieron el Espíritu Santo 120 personas en el aposento alto, y las personas que vieron y oyeron lo que estaba sucediendo y con esos 120 creyentes en Cristo pensaban
que estaban borrachos, otros se preguntaban qué significa esto. Algunos burlándose decían, están llenos de mosto, o sea, están ebrios. Pero Pedro, vean lo que dijo en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 14 en adelante. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Aquí tenemos las palabras de San Pedro dando a conocer lo que estaba sucediendo en los creyentes de Jesucristo el día de Pentecostés. Habían recibido el Espíritu Santo, promesa dada por Dios para ser cumplida en los postreros días, y por cuanto los postreros días delante de Dios son los milenios postreros, los cuales son quinto, sexto y séptimo milenio, y ya en los días de Jesús, cuando tenía de 4 a 7 años de edad, había comenzado el quinto milenio, y por consiguiente habían comenzado los milenios postreros, o sea, los días postreros delante de Dios. Por lo tanto, Dios estaba enviando su Espíritu Santo porque era una promesa para los días postreros. Ahora Dios envía su Espíritu Santo a los creyentes en Jesucristo, que arrepentidos de sus pecados lo reciben como su Salvador y lavan sus pecados en la sangre de Cristo y siguen a Jesucristo. Esas son las personas que tienen derecho a recibir el Espíritu Santo para recibir el nuevo nacimiento y así obtener un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, para luego en el día postrero obtener la resurrección en cuerpos eternos si mueren sus cuerpos físicos, y si permanecen vivos hasta la segunda venida de Cristo y hasta que resuciten los muertos en Cristo, entonces seremos transformados y sin ver muerte obtendremos el nuevo cuerpo. Estos cuerpos mortales serán transformados y entonces tendremos el cuerpo eterno. Esta promesa es para los creyentes en Jesucristo que han recibido el Espíritu de Cristo y han recibido el nuevo nacimiento. Ahora, la iglesia del Señor Jesucristo es la que tiene esos creyentes. Por lo tanto, en esas personas como individuos, viene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, y produce el nuevo nacimiento en esas personas y nacen en la iglesia de Jesucristo, y así son personas que pertenecen a una nueva creación que Jesucristo está realizando, de la cual Jesucristo es la cabeza. Y ahora, en la iglesia del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo está de edad en edad, hablándole a su iglesia y llamando y juntando a sus escogidos y enseñándole a su iglesia las cosas que ella debe conocer de edad en edad, para lo cual Cristo ha enviado sus mensajeros de edad en edad, y por medio de sus mensajeros es que Cristo en su iglesia como cuerpo mixto de creyentes está manifestado, hablándole a su iglesia y enseñándole todas las cosas que Él ha prometido darle a conocer. Ahora podemos ver
como le habla Cristo a su iglesia, es por medio de sus mensajeros de edad en edad. Y ahora podemos ver cómo el Espíritu de Cristo viene a su iglesia de edad en edad. Viene en el mensajero de cada edad. Y podemos ver cómo viene a cada individuo. Viene a cada persona que escucha la predicación del Evangelio y se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo como su Salvador. Y así viene el Espíritu de Cristo a esas personas y produce en ellos el nuevo nacimiento y nacen en el reino de Dios y obtienen un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y Cristo en Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, cuando habla para cada una de las 7 iglesias que están en Asia Menor, que representan las 7 etapas de la iglesia de Jesucristo por las cuales pasaría durante la dispensación de la gracia. Dice al principio, cuando le habla a cada edad y el mensaje es dirigido al mensajero de cada edad, dice capítulo 2, verso 1 de Apocalipsis: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto y comienza a hablar a su iglesia en esa primera edad representada en la iglesia de Éfeso. Estas 7 iglesias que existieron en Asia Menor representan a la iglesia de Jesucristo pasando por sus 7 etapas. Esto es en el aspecto profético, porque estas 7 iglesias tenían las características que serían manifestadas en la iglesia del Señor Jesucristo pasando por esas 7 etapas. Y al final, vean lo que dice a la iglesia de Éfeso: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora tenemos el llamado de Cristo dirigiéndose a su iglesia e identificándose aquí como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, y las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 edades. Y al final le dice la recompensa para el vencedor: le dará a comer del maná, del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y de edad en edad, al recibir a Cristo como nuestro Salvador y lavar los pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo, las personas han comido del árbol de la vida y han recibido vida eterna. Pues Cristo dijo en San Juan, capítulo 5 y verso 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye la palabra de Cristo, el que escucha la voz del Espíritu Santo de edad en edad. Y ahora, esas personas, aunque hayan muerto físicamente, no están perdidas. Están en el paraíso viviendo en el cuerpo teofánico, y para el día postrero serán resucitados en cuerpos eternos,
porque escucharon la voz del Espíritu Santo en la edad en que les tocó vivir, por medio del mensajero que Dios envió para ese tiempo. Y ahora, en San Juan capítulo 6, verso 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Para el día postrero está prometida la resurrección de todos los creyentes en Cristo que han partido. Y el día postrero es el 7º milenio de Adán hacia acá, y tercer milenio de Cristo hacia acá. Y ahora podemos ver que para los creyentes en Cristo de edad en edad, que han estado escuchando la voz del Espíritu Santo a través del mensajero que Dios ha enviado para su edad, hay gran bendición. Son las personas que reciben el Espíritu de Cristo y son sellados así con el sello del Dios vivo, con el Espíritu Santo, y obtienen el nuevo nacimiento y obtendrán el cuerpo eterno, físico y glorificado en el día postrero, o sea, en el 7º milenio. Vean, todo este capítulo 2 y capítulo 3 del Apocalipsis nos habla de las 7 iglesias que están en Asia, las cuales son tipo y figura de la iglesia de Jesucristo en sus 7 etapas durante la dispensación de la gracia. Y Cristo se identifica al comienzo de cada una de estas iglesias a la cual es enviado el mensaje, pues es enviado el mensajero de cada edad, y él luego lo habla a la iglesia, y esa es de la voz del Espíritu Santo en cada edad, por medio del mensajero de cada edad. Por eso son llamados los 7 Espíritus de Dios que están delante de la presencia de Dios. Son los 7 ojos del Cordero y los 7 cuernos del Cordero. Son los 7 Espíritus de Dios que recorren toda la tierra. Así es que vean ustedes quiénes son esos 7 ángeles mensajeros en los cuales el Espíritu Santo, Jesucristo, el Espíritu Santo, se manifiesta de edad en edad. Y hay una bendición grande para cada uno de esos mensajeros y para los que escuchan la voz de Cristo a través del mensajero de la edad en que les ha tocado vivir. Pero luego de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, las cuales ya se han cumplido en el campo profético, pues esas 7 iglesias de Asia Menor, en el aspecto profético, son las 7 etapas por las cuales la iglesia de Jesucristo ha pasado durante la dispensación de la gracia, y los territorios donde se han cumplido esas etapas son Asia Menor, donde se cumplió la primera edad de la iglesia gentil o de la iglesia entre los gentiles, y su mensajero fue San Pablo. La segunda edad, que fue la primera fue representada en la iglesia de Éfeso, la segunda fue representada en la iglesia de Esmirna, y su mensajero fue Ireneo. Ese fue el mensajero para la segunda etapa de la iglesia entre los gentiles, y se cumplió en Francia, o sea, pasó a Europa, la segunda etapa de la iglesia gentil o de la iglesia entre los gentiles. Y la tercera, cuarta, quinta y sexta
también se cumplieron en Europa, en diferentes naciones o territorios europeos. Sus mensajeros fueron Martín, allá en Francia y en Hungría, porque Martín fue el tercer ángel mensajero, Ireneo fue el segundo allá en Francia, pero vean, de Francia después pasó a Hungría, y la tercera edad cubría a Hungría y Francia también. Y luego la cuarta edad se cumplió en Irlanda y Escocia, y su mensajero fue Colombo. La quinta edad se cumplía en Alemania y su mensajero fue Lutero. La sexta edad se cumplía en Inglaterra y su mensajero fue Juan o John Wesley. La séptima edad se cumplía en Norteamérica y fue representada en la iglesia de Laodicea, y su mensajero fue el reverendo William Branham, que vino enviado por Dios con el espíritu y virtud de Elías, preparándole el camino al Señor, precursando la segunda venida de Cristo. Y luego que el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo ha recorrido esos territorios, hablando a las iglesias en esas diferentes etapas que se han cumplido en esos diferentes territorios. ¿A dónde se ha ido? ¿Y cuál es la promesa para el día postrero después de esas 7 etapas o edades? Vamos a la promesa. En Apocalipsis capítulo 21, Apocalipsis capítulo 21, versos 6 al 7 dice: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Esa es la promesa para la iglesia de Jesucristo para este tiempo final. Y luego dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y ahora el mensaje siempre es dirigido al mensajero de la iglesia de Jesucristo en la edad correspondiente. Y ahora, para el día postrero, después que ya han transcurrido las 7 edades de la iglesia gentil, llegamos a la edad de la piedra angular, donde Jesucristo nos dice en Apocalipsis capítulo 16 o capítulo 22, verso 16 al 17: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Aquí tenemos al enviado de Jesucristo para el día postrero. Por medio de su ángel mensajero vendrá el mensaje de Cristo, del Espíritu Santo, a su iglesia en este tiempo final, y vendrá dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Cristo dijo que el Espíritu Santo vendría, y viene tanto a su iglesia como cuerpo místico, como también al individuo. Viniendo al individuo, lo guía para que escuche la voz de Cristo, del Espíritu Santo, por medio del mensajero de su edad. Y a la iglesia como cuerpo místico, el Espíritu Santo viene en el mensajero de cada edad para guiar a la iglesia de Jesucristo de etapa en etapa. Y ahora, para el día postrero, vean la forma en que la iglesia de Jesucristo es guiada por el Espíritu Santo, hablándole todas estas cosas que deben suceder pronto, dándoles testimonio de estas cosas a la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora es el ángel de Jesucristo el enviado para el día postrero, para dar testimonio
de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y así es como el Espíritu Santo, a través de su ángel mensajero, estará enseñando a la iglesia de Jesucristo todas las cosas que han de venir en este tiempo final, y estará llamando y juntando a sus escogidos y preparándonos para ser transformados y raptados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, a la casa de nuestro Padre Celestial. Ahora podemos ver cómo es que Cristo, el Espíritu Santo, le habla a su iglesia y le dice al que tiene oído para oír: oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahora hemos visto cómo le habló por medio de sus mensajeros a su iglesia de edad en edad, en el territorio correspondiente a cada edad o etapa. Y ahora, para el día postrero, luego de tener este recorrido por Asia Menor, Europa y Norteamérica, pasa a la América Latina y al Caribe, donde nos habla todas estas cosas que deben suceder pronto, y así llama y junta a sus escogidos con la gran voz de trompeta del Evangelio del reino, y nos prepara para ser transformados y raptados en este tiempo final. Vean cómo el Espíritu Santo ha hablado por medio de sus mensajeros en los diferentes territorios en el idioma del mensajero. Así es que el Espíritu Santo ha hablado en diferentes idiomas. Habló por medio de San Pablo en el idioma o idiomas que San Pablo hablaba hebreo, y también hablaba el idioma de los romanos, y quizás hablaba algún otro idioma como el griego. Luego habló por Ireneo en francés, luego habló por Martín en los idiomas que Martín hablaba, o sea, francés y también húngaro. Luego habló por medio de Colombo en irlandés y en escocés, y así por estilo fue hablando en diferentes idiomas el Espíritu Santo a través de sus mensajeros, porque el idioma que usaba el Espíritu Santo era el idioma que hablaba, o idiomas que hablaba el mensajero de la edad en que el Espíritu Santo se manifestaba a través de ese mensajero en el territorio correspondiente. Habló por Lutero en alemán y habló por Wesley en inglés de Inglaterra, y luego habló en inglés de Norteamérica por medio del reverendo William Branham en la séptima etapa o edad de la iglesia gentil. Y ahora, ¿en qué idioma nos hablará? Por medio de su ángel mensajero, y nos dará a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Pues en el idioma principal de los latinoamericanos y caribeños, porque es a la América Latina y al Caribe que pasa el Espíritu Santo para hablarle a su iglesia en el idioma español y darle a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y para el mensajero, esta es la bendición más grande que Cristo haya prometido o haya dado a mensajero alguno. Y con esa bendición vendrá la adopción del ángel mensajero de Jesucristo y de todos los creyentes del día postrero, que estarán escuchando la voz del Espíritu Santo hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y ahora podemos ver el idioma en que estaría hablándonos en este tiempo
y por medio de quién nos hablaría y en qué territorio nos hablaría y qué cosas nos hablaría. Todas las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y así nos prepararía para ser transformados y raptados e ir a la cena de las bodas del Cordero con Jesucristo nuestro Salvador. El misterio de la segunda venida de Cristo es el misterio más grande de todos los misterios de la Biblia, y ese es el misterio alrededor del cual girará el mensaje de Jesucristo, del Espíritu Santo, a través de su ángel mensajero. Y esa revelación de la segunda venida de Cristo es la que nos da la fe, la revelación del rapto, la revelación para ser transformados y raptados e ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Por eso es tan importante, en este tiempo final estar escuchando la voz del Espíritu Santo en la iglesia de Jesucristo en este día postrero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y así obteniendo la fe para ser transformados y raptados en este tiempo final. La voz del Espíritu Santo en la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero. Hemos visto cómo ha estado hablándole a su iglesia de edad en edad, y hemos visto cómo nos hablaría en este tiempo y en qué idioma y en qué territorio, por lo cual le damos gracias a Cristo por esta bendición tan grande que nos da en la América Latina y el Caribe, donde nos habla y nos da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. La voz del Espíritu Santo en la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero. Hemos visto este misterio de la voz de Jesucristo, la voz del Espíritu Santo en el día postrero. Hemos visto cómo habló en las diferentes edades. Es la voz de Jesucristo, del ángel del pacto, en su iglesia en los días postreros, que son quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. En los días postreros, estos 13 milenios postreros, vean cómo hablaría Cristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, en su iglesia, y cómo llamaría y juntaría a todos sus hijos, a todos sus escogidos, y así crearía una nueva raza con vida eterna. Una nueva creación está realizando el Espíritu Santo Jesucristo de edad en edad. Y para el día postrero nos dará el cuerpo físico eterno y glorificado. Y cuando todos tengamos el nuevo cuerpo, tanto los muertos en Cristo, cuando resuciten en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seamos transformados, estará en pie en la tierra una nueva raza con vida eterna, una nueva raza de inmortales con vida eterna, jovencitos
para toda la eternidad, a imagen y semejanza de Jesucristo nuestro Salvador. Y esas son las personas que en la edad que les tocó vivir escucharon la voz del Espíritu Santo en los postreros días, o sea, en los 3 milenios postreros que son quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Y ahora sabemos quiénes fueron los primeros en el primer día de los 3 días postreros, de los 3 milenios postreros. Fueron los que vivieron el tiempo de los apóstoles y de la primera edad, los que vivieron el tiempo de San Pablo. Y los del día postrero, ¿quiénes son? ¿Dónde están? Estamos aquí, en la América Latina y el Caribe, escuchando la voz del Espíritu Santo, hablándonos en la iglesia de Jesucristo en este tiempo final. Y nosotros estamos escuchando su voz. Y para los que escuchan su voz, la promesa es tomar del agua de la vida. Yo le daré de la fuente del agua de la vida eterna. Y nos dará en adición al bautismo del Espíritu Santo el nuevo cuerpo, el cuerpo eterno y glorificado, para vivir en y con ese cuerpo eterno y jovencito por toda la eternidad, con Cristo en su reino, y reinar con Él por 1000 años y luego por toda la eternidad. Miren la bendición que hay para los que han estado escuchando la voz del Espíritu Santo en la iglesia de Jesucristo de edad en edad. Y ahora vean la bendición tan grande que hay para cada uno de ustedes y para mí también. Esa es la bendición de Cristo, el ángel del pacto, para todos nosotros. Y ahora nosotros continuamos hacia adelante en nuestra vida cristiana, escuchando una sola voz, la voz del Espíritu Santo en la iglesia del Señor Jesucristo en este día postrero, hablándonos con esa gran voz de trompeta y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este día postrero. Eso es estar escuchando a Jesucristo nuestro Salvador, al ángel del pacto, en su iglesia, hablándonos directamente a nuestra alma todas estas cosas que Él prometió darnos a conocer. Vean Apocalipsis capítulo 4, verso 1, dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es una promesa de Cristo. Y ahora, Apocalipsis 22, verso 6, tenemos la forma en que Él nos da a conocer todas esas cosas que Él prometió. Porque Él tiene que tener un instrumento a través del cual hablar, como lo tuvo en cada edad, y fue el mensajero de cada edad, el instrumento a través del cual la voz de Cristo, la voz del Espíritu Santo fue escuchada. Habló por medio de cada mensajero. Y ahora, ¿por medio de quién nos hablará todas estas cosas que deben suceder?
capítulo 22, verso 6 dice de Apocalipsis, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. ¿A quién ha enviado? A su ángel. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que Cristo prometió dar a conocer a su iglesia, a los que tienen oídos para oír. Las da a conocer por medio de su ángel mensajero en el día postrero, en la edad de la piedra angular. Como las cosas que tenía que dar a conocer en las edades pasadas, en cada edad, las dio a conocer por medio del mensajero de cada edad. Y ahora, las que han de suceder en este tiempo final, en la edad de la piedra angular y dispensación de los reinos, en el séptimo milenio, las abre, las revela, las da a conocer por medio de su ángel mensajero. Y estar escuchando todas estas cosas que deben suceder pronto, siendo dadas a conocer por el ángel del Señor Jesucristo, es estar escuchando la voz del Espíritu Santo en su iglesia en este tiempo final. La voz del Espíritu Santo en la iglesia del Señor Jesucristo en los días postreros. Y ahora hemos llegado al día postrero, al tiempo final. Y ahora hemos visto cómo es que Jesucristo, el Espíritu Santo, estaría hablándonos a nosotros en este tiempo todas estas cosas que deben suceder pronto, para así ser llamados y untados los escogidos con la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, y ser preparados para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Y nosotros vamos a ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Nosotros vamos a ser transformados. Si alguno se va antes, pues luego será resucitado, pero la mayoría permaneceremos aquí hasta que seamos transformados y los muertos en Cristo resucitados, y seamos llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Esto es así porque continuaremos escuchando la voz del Espíritu Santo en este día postrero a través de su ángel mensajero. La voz del Espíritu Santo en la iglesia del Señor Jesucristo en los días postreros. Ese ha sido nuestro tema para esta ocasión. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto los muertos en Cristo sean resucitados en cuerpos eternos, y nosotros seamos transformados y todos llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches, y dejo nuevamente con ustedes al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para finalizar nuestra parte en esta ocasión, y nos veremos mañana en la mañana en la primera actividad y en la segunda actividad de mañana domingo. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Damos gracias a Dios por este hermoso mensaje
y cómo nuestro hermano William se ha esforzado en esta noche por hablarnos la palabra. Bien decimos con certeza, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y le decimos a Dios una acción de gracias con todo nuestro corazón. Gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Y yo también. Amén y amén. Gracias al Señor. Recuerde usted que la bendición de profeta es para esta vida y para la otra también. La bendición de un profeta es para la eternidad. Cuando el hombre de Dios bendiga a su pueblo, usted reciba con todo su corazón esa bendición. Creo que bien podemos cantar el hermoso himno titulado El Ángel de Jesús, porque realmente se acopla perfectamente este cántico con lo que hemos escuchado. El ángel de Jesús, el Señor Jesús, ha enviado su ángel. Tremenda conferencia, ¿verdad? Y de grande bendición. Que Dios fortalezca a nuestro mensajero. Esta noche, todos, niños, jóvenes, adultos, ya cuando estemos orando, digámosle a nuestros hijos y a la familia que oremos por nuestro mensajero. Que Dios fortalezca su voz, su garganta, su cuerpo, su alma, su espíritu, todo su ser. Recuerde usted que un mensajero de Dios es bendición para el pueblo de Dios. Es nuestra bendición, es nuestra bendición. Cantando entonces El Ángel de Jesús. Todos confesando. El Señor Jesús ha enviado a su ángel mensajero a todas las iglesias para testificar las cosas que en el día postrero han de suceder. Este ángel trae revelación y salvación, manifestando en el día postrero el ministerio de Jesús con Moisés y Elías. Levántate y resplandece, porque ha rayado ya tu luz. Es la gloria de Jesús, ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece,
Jesús en la luz, yo le seguiré. Sigo, sigo, sigo a Jesucristo, donde quiera que Él me guíe, seguiré. Un fuerte aplauso y que Dios lo bendiga grandemente a él con su palabra y que nosotros seamos bendecidos por la palabra hablada. Con nosotros el reverendo William Soto Santiago. Dios le bendiga. Muy buenas tardes, damas. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para saludarles y pedirle a Cristo sus bendiciones sobre todas ustedes. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre ustedes y sobre mí también, y que nos llene del conocimiento a todos de su programa, nos abra plenamente todas las Escrituras y nos use grandemente en su obra, y pronto se complete el número de los escogidos de Dios y seamos transformados todos y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. La voz está un poquito afectada, pero todavía pues algo se entiende. Para mí es una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para así compartir estos momentos de compañerismo espiritual y decirle a ustedes que en los tiempos pasados de los grandes profetas del pasado, desde Adán hasta Jesús, y luego en el tiempo de los apóstoles y ángeles mensajeros, hubo mujeres que trabajaron en la obra de Dios y estuvieron brazo a brazo con el mensajero que Dios envió para ese tiempo, y fueron mujeres que obtuvieron grandes bendiciones de parte de Cristo, de parte de Dios, y las vamos a ver en el reino milenial. En el tiempo de Moisés, ven ustedes, hubo miles de mujeres que creyeron el mensaje de Moisés, y cuando cruzaron el Mar Rojo, cantaron con la hermana de Moisés el cántico de victoria. Para el tiempo también de Jesús, hubo muchas mujeres que trabajaban en la obra de Cristo, y aun cuando Cristo fue crucificado, allí estaban presentes viendo todo lo que allí sucedía. Capítulo 27 de San Mateo. Esto fue la crucifixión de Cristo. Verso 51, vamos a ver. En adelante dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros,
y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo, y también María, la madre según la carne de Jesús, o sea, la que había dado a luz a Jesús. Y ellas vieron todo lo que sucedió allí, por lo tanto ellas podían decir lo que dijo el centurión y lo que dijeron las personas que allí estaban, los soldados que allí estaban. Todo lo que ellos dijeron, ellas podían contarle a los apóstoles. Y cuando fue escrito el Evangelio de San Mateo, escribieron allí lo que dijo el centurión y los soldados que allí estaban. Y así podemos ver que estuvieron ellas en el día también de resurrección, cuando vinieron con especies aromáticas para colocarlas en el cuerpo de Jesús, como acostumbraban en aquellos tiempos, y cuando llegaron ya había resucitado. Pero miren, siguieron a Jesús muchos años y no habían comprendido las palabras que Jesús les decía en algunas ocasiones de que el Hijo del Hombre iba a ser levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Moisés levantó una serpiente de bronce en un asta, y así Cristo iba a ser levantado en una cruz, pero ellos no comprendían lo que les estaba diciendo. Y en otras ocasiones también les dijo que el Hijo del Hombre sería condenado, tomado preso, condenado y matado, pero el tercer día resucitaría. Pero estas cosas ellos no las podían comprender, aunque Él les hablaba estas cosas. Pero miren, si todo el tiempo, desde que Jesús nació, la muerte lo estaba buscando, y todo el tiempo de su ministerio lo estaban buscando para matarlo, y estaban buscando una causa, o sea, querían matarlo. Esa era la intención del sumo sacerdote y de los miembros del concilio del Sanedrín. Decían que él era un falso profeta y estaba con todas las maravillas que hacía Jesús y con lo que predicaba. La gente lo estaba siguiendo, por lo tanto, las personas que iban a las sinagogas y así por el estilo, le estaban prestando más atención a Jesús que a los sacerdotes y que al sumo sacerdote. Pero estaba bien. No dijo Jesús, profeta como yo, no dijo Moisés, profeta como yo se levantará el Señor vuestro Dios, a él oiréis. Y cuando llegó ese profeta mayor, todo el mundo estaba llamado a escuchar. También, vean, en el Apocalipsis dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y era el Espíritu de Dios en Jesús el que estaba hablando, por lo tanto, todo el mundo estaba llamado a escuchar. Y ahora buscaban una forma
en y con la cual pudieran justificar la muerte de Jesús. O sea, en palabras acá de las nuestras, estaban buscando un mecanismo legal conforme a la ley de Moisés y a las leyes hebreas para asesinar a Jesús, para el asesinato que querían efectuar, justificarlo como que lo habían hecho conforme a la ley de Moisés, porque había sido hallado que era un falso profeta y que estaba alborotando al pueblo y que rompía, invalidaba la ley y no guardaba el sábado y así por el estilo. O sea, ellos le tenían envidia con todo lo que habían estudiado el sumo sacerdote y los doctores de la ley y tantos títulos, y no tenían poder para nada. Y Jesús, que no había ido a sus colegios, a sus seminarios para estudiar y obtener un título en teología, podía hacer todas aquellas maravillas. A los ciegos los podía sanar, darle vista a los ciegos. A los cojos los podía sanar, a los paralíticos los podía sanar y a los muertos los podía resucitar sin haber estudiado. Y ahora le tenían envidia, porque toda obra bien hecha, toda obra de excelencia despierta envidia a los envidiosos que no pueden hacer esa obra bien hecha, que no pueden obrar en esa forma. Y ahora, miren ustedes, estaba cumpliendo Cristo las promesas de la venida del Mesías y le tenían envidia y no querían saber de Jesús, siendo el Mesías prometido al Rey de Israel, prometido, del cual ellos habían hablado y le habían dicho al pueblo: el Mesías vendrá, y cuando viene no lo quieren recibir. No les gustó su forma. Querían que fuera una persona de más clase, una persona de la alta sociedad, aunque él descendía del rey David según la carne, porque María descendía del rey David, pero en personas pobres. Y ustedes saben que a los pobres tratan de darle de codo y no querían un rey así. O sea, no querían a un obrero de la construcción que fuera coronado como rey de Israel. Así es que no querían a un rey de esa clase. Y sin embargo, era el Mesías. Y se les había olvidado que el que se sentaría en el trono de David sería el Mesías, y que David había sido también una persona humilde, un pastor de ovejas. Y vean, ahora cuando viene el Hijo de David, Jesucristo, lo rechazan. Pero él dijo: yo soy el buen pastor. No era para pastorear ovejas literales, sino seres humanos con la palabra de Dios. Y ahora el buen pastor es rechazado por su pueblo. Pero en este tiempo final, Dios les abrirá el corazón y los ojos espirituales y verá su segunda venida, y entonces despertarán a la realidad de que aquel Jesús de Nazaret era el Mesías prometido que vendría en aquel tiempo, y ellos lo rechazaron. Ahora todo obró para bien de los gentiles. Todo obró para bien, y le damos gracias a Dios por todo lo que sucedió. Fue conforme al programa de Dios.
Por eso es que Dios tendrá misericordia del pueblo hebreo, porque Dios mismo los cegó. Y ahora, en el tiempo de Jesús, hubo mujeres que vieron el cumplimiento de la venida del Mesías y trabajaron brazo a brazo con él en la obra correspondiente a aquel tiempo de Jesús. Y en todos los tiempos Dios tiene damas, mujeres que sirven a Dios y que trabajan en la obra de Dios del tiempo en que están viviendo. Así es que, damas, ustedes son bienaventuradas en este tiempo al estar trabajando en la obra de Dios de nuestro tiempo. Adelante trabajando en la obra de Cristo, como las que trabajaron en la obra de Dios de edades y dispensaciones pasadas. Miren, fue una mujer la primera que llegó al sepulcro el domingo de resurrección, y fue una mujer la primera que vio a Jesús resucitado, y fue con una mujer con la primera persona que Jesús habló. Así es que hay bendiciones para las mujeres en el reino de Dios, pero eran mujeres que estaban trabajando en la obra de Dios, no mujeres vagas, mujeres trabajadoras que amaban a Dios y su obra correspondiente al tiempo en que ellas vivieron. Y así también hay mujeres, damas, en este tiempo, jóvenes, adultas y ancianas también, y niñitas también. Y ahora podemos ver a través de la historia bíblica las mujeres que sirvieron a Dios en aquellos tiempos, fueron fieles a Dios y fueron bendecidas por Dios. Las podemos ver en la historia bíblica, pero ¿y dónde están las mujeres de nuestro tiempo? Yo las estoy viendo frente a mí. Ustedes son parte de las mujeres de este tiempo que aman a Dios y sirven a Dios y trabajan en su obra correspondiente a este tiempo final. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean con ustedes y conmigo también, y con Tirso también, y con Benji, y con, por aquí, con Rangel, con Alejandro, y por aquí con el joven también, y con el de la cámara ya, y con todos los varones que están aquí a la parte de atrás, y hay algunos, y para todos los niños también que pueden estar en algún lugar escuchando, que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean con todos nosotros y nos use grandemente en su obra en este tiempo final. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, con nosotros Tirso, Ramiro Girón Pinzón, para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión. Bueno, Dios te bendiga, Tirso, y Dios les bendiga y les guarde a todas. Muy bien, damos gracias a Dios por estas palabras tan hermosas y pedimos a Dios que fortalezca a nuestro mensajero, fortalezca su voz, su garganta, para que siga hablando la palabra que Dios ha colocado en su corazón. Si nos unimos todos pidiéndole a Dios, Él responderá nuestra oración. Sabemos que Dios nos escucha. Estamos conscientes que cuando le pedimos, Él nos responde. Pedimos que le dé salud a su garganta.
le dé fuerza a la garganta de nuestro mensajero, porque a nosotros nos gusta que cante con nosotros, y si está así malito, pues no se puede. Por eso es que pedimos que el Señor lo sane pronto. Podemos decir con todo nuestro corazón, presentarle acción de gracias a Dios desde lo profundo de nuestro ser, porque nos envió nuestro hermano William. ¿No se ha puesto usted a pensar que si el programa divino hubiese sido para el lejano oriente, era diferente todo? Él sería un chinito, pero también nos dijo que nosotros estaríamos hasta por allá también. Pero gracias a Dios es un latinoamericano y caribeño, y nosotros también. Eso merece un buen aplauso. Gracias a Dios por eso. Y podemos decir con alegría de corazón y agradecimiento sincero a Dios: gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Gracias, hermano William. Y les recuerdo a todos que la bendición de profeta es para esta vida y para la otra también, para la eternidad. Así es de que